este momento pues ya venimos con el doctor Alexander Pineda. Él es gerente de servicios veterinarios de ponedoras para países del área andina de SEBA. Él es médico veterinario y zootecnista egresado de la Universidad de Caldas con una especialización en medicina aviar en la Universidad del Tolima. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria avícola, desempeñando roles administrativos y técnicos en áreas clave de la producción avícola. Actualmente se desempeña como gerente de servicios veterinarios de ponedoras del área andina en SEBA y nos va a dar una charla muy interesante que sé que todos los que hemos estado en el medio avícola, hemos tenido a veces nos inquieta y a veces nos quita el sueño. ¿Y qué hacemos con esa enfermedad? Se llama control de la enfermedad de Gumboro en ponedoras, nuevas estrategias vacunales para un viejo desafío de la avicultura moderna. Muchas gracias, Alexander. No es posible controlar ni mejorar aquello que no entendemos. Los errores más costosos son los que se originan cuando no conocemos cómo funciona lo que usamos. Desde el desconocimiento no se puede hablar ni se pueden emitir juicios. Y aquí algunas cosas que nosotros sé que también hemos escuchado mucho y que nos ha afectado la industria por conceptos que no son reales respecto, por ejemplo, a los productos que nosotros producimos, huevo y carne. Todas las noticias que sabemos y hemos escuchado del huevo, que el huevo causa problemas de salud, los mitos sobre el consumo de carne de pollo, que contienen hormonas, por personas que no son realmente pues muy científicas en el caso, pero sí pues aprovechan su imagen, pero eso es hablar desde el conocimiento, eso no está correcto. Cosas más delicadas, por ejemplo en el Perú, con los lotes, las aves positivas a gripe aviar, entonces por una falsa noticia el consumo de carne y de huevo bajó drásticamente, al gobierno nacional le tocó entrar a desmentir todo lo que se estaba diciendo, y los que finalmente sufren o sufrimos somos los que trabajamos para esta industria y los productores que pueden llegar a tener este tipo de situaciones que a nadie le gustaría pasar por eso. Yo pregunto, ¿sí conocemos y sí entendemos en qué estamos trabajando? Estas fotos no son de hace 50 años, de hace 30 años, de hace 10 años. Estas fotos son de este año, del año pasado. Si entendemos hoy día que las vacunas no se guardan en la nevera de los cuidadores de la granja, o sea, sí lo entendemos porque créanme que los colegas, amigos, cercanos, productores de esta foto son como este grupo que también son cercanos y somos cercanos aquí todos y también ¿hago todo bien? Sí. ¿Cómo se les ocurre hacer semejante cosa? ¿Por qué haces esto? O acá el colega que cuida sus zapaticos y los pone encima de los baldes donde guarda los insumos de vacunación. El problema no es el balde, está correcto, pero los zapatos en el balde y la vacuna en el piso. Mi nombre es Alexander Pineda, para mí es un gusto estar acá con ustedes y compartir información que espero les sirva. Vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa, nos inquieta y que cuando tenemos el conocimiento de las cosas, de lo que está pasando con nuestros lotes, pues quedamos tranquilos. Entonces, yo no sé si decirles empecemos a conocer, porque ya aquí todos conocemos, yo creo que es empecemos a recordar. Recordemos cosas que creo hemos olvidado. ¿Qué debemos conocer para hablar de Gumboro, ese viejo conocido, de las estrategias que pueden haber para controlarlo? Pues tenemos que conocerlo a él, tenemos que conocer lo que afecta al ave, a su sistema inmune sobre todo, que tiene algunas particularidades, y las vacunas que se pueden utilizar para su control.
Y no solamente eso, ¿no? Hay algo más, muchas cosas más. Ojalá alcancemos a evacuar las 3 primeras. Una actualización de cómo está el virus, la distribución del virus de Gumboro alrededor del mundo. En amarillo, el pointer de este no. En amarillo están las cepas muy virulentas de Gumboro. En naranja, las cepas variantes, y en azul, las cepas clásicas. Es decir, este viejo conocido ya ha cambiado mucho. Ya el que conocimos ha ido variando bastante. En nuestros trabajos de seguimiento como laboratorio que hacemos de controles en las diferentes zonas del país, este cuadro va en concordancia con los hallazgos que nosotros hacemos. Lo que más se aísla son cepas variantes, luego las muy virulentas, pero ya cepas clásicas hace rato no encontramos. Recordemos cosas, como les dije, básicas. Andrés Felipe decía eso en su charla, hay que volver a lo básico. Las cosas básicas de esta profesión, de este oficio, las hemos ido dejando atrás y las hemos olvidado. Entonces, las pollitas, los seres vivos, nacemos con unos anticuerpos maternales. ¿Listo? Nuestra madre nos hereda una serie de anticuerpos que son los que nos van a ayudar, a defendernos los primeros días, meses, años de vida. En las pollitas pasa lo mismo. Las reproductoras heredan a ellas un nivel de anticuerpos maternos que están representados en aquel eje, y sobre este vamos a ver la edad. ¿Qué quiere decir eso? Nacen las pollitas con unos anticuerpos maternales y en las primeras semanas esos anticuerpos las van a ayudar a defenderse ante un reto de campo. Pero esos anticuerpos se catabolizan, se van gastando. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un plan sanitario, un plan de vacunación para que esas pollitas ya produzcan anticuerpos con las cepas ante las entidades que nosotros tenemos en nuestra granja. Hablando de Gumboro, acá estamos graficando las cepas vacunales, cepas suaves, intermedias e intermedias plus. Las cepas suaves, que ya no se utilizan porque el virus ha ido cambiando y ya una cepa suave no hace nada contra él, tenía que estar en 0 estos anticuerpos maternales para ella poder entrar a hacer su trabajo, si no, esa vacuna iba a ser bloqueada por los anticuerpos maternos, que es su función. Las cepas intermedias entran un poco antes de que se catabolicen todos, y las intermedias plus rompen mucho más arriba, entran a hacer su trabajo de producción de anticuerpos vacunales, aún con presencia de anticuerpos maternos. Pero por encima de ellas están las cepas de campo. Cualquier cepa de campo, cualquier entidad de campo es siempre más potencialmente más infectiva que una cepa vacunal. Una cepa vacunal no está diseñada para causar enfermedad, sino anticuerpos, por eso ha sido modificada en un laboratorio. Las cepas de campo tienen todo ese potencial y obviamente van a romper inmunidad materna mucho más antes que cualquier cepa de campo. Pero es importante, entonces, como estamos diciendo, vamos a tener argumentos para diseñar nuestro plan de control de Gumboro. Este sería uno de los primeros que tenemos que tener en cuenta. Primero, conocer los anticuerpos maternales con los que nos llegan nuestras aves, y sobre todo para Gumboro, porque Gumboro va a ser una cepa viva de campo, va a ser bloqueada por los anticuerpos maternales si la aplicamos en una edad donde todavía ella no va a entrar. Necesitamos saber cómo llegó el anticuerpo maternal para nuestra cepa vacunal poderla aplicar y saber qué va a entrar antes que la de campo. Hablando del virus, recordando cosas del virus. Es un virus que solo causa daño si logra
entrar en el órgano blanco, que es la bolsa de Fabricio. Un virus de Gumboro en un lote de 35 semanas de edad tendría oportunidad de causar problemas en ese lote. No, díganlo con seguridad, no. Entonces, cuando a ustedes les diagnostiquen un Gumboro en un lote de 30 a 35 semanas, con seguridad digan no, porque no hay bolsa de Fabricio, no había órgano blanco en que ese virus pudiera prender. Correcto, hasta que haya bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio es un órgano que involuciona en el levante, que desaparece, y más o menos alrededor de 10, 12 semanas ya no existe. El órgano él va perdiendo su estructura porque ya maduró linfocitos, lo migró y su estructura desaparece. En campo, estamos hablando de biología, recuerden que esto es biología también. En campo hemos encontrado lotes hasta de 16, 17 semanas con bolsa de Fabricio persistente, no en todo el lote, sino hallazgos individuales. Es biología. Pero hasta que haya órgano blanco para el virus, podemos tener riesgo de una enfermedad de Gumboro. Y eso ahorita vamos a ver, tiene otros puntos a tener en cuenta. Mientras haya órgano, va a haber enfermedad. Pero de este órgano que es el encargado de madurar los linfocitos B son células que se van a convertir en células plasmáticas que van a ser los anticuerpos. En la bolsa de Fabricio, veamos esta primero, ese órgano tiene una estructura, una arquitectura interna donde tiene linfocitos inmaduros, B, linfocitos B de bolsa. Los linfocitos B son los que en el futuro van a ser los anticuerpos. Esos linfocitos en el primer día de edad, en las pollitas que recibimos de un día, están inmaduros. Él empieza a madurarlos a partir del nacimiento. Y el virus de Gumboro tiene predilección por los linfocitos B, inmaduros, en su mayor proporción. Entonces, esta es una bolsa de Fabricio normal, sin lesión, aquí con algo de lesión por inicio de infección, y ya este es un órgano, una bolsa de Fabricio infectada con el virus de Gumboro. Esto es un atlas, estas son las que están debajo de la imagen de la pollita, son de una visita de un lote que tenía positividad al virus de Gumboro. Así son las lesiones en la bolsa de Fabricio cuando el lote se nos infecta con el virus. Más particularidades del virus. Es un virus sin envoltura, lo que dice ahí arriba, lo primero. ¿Qué quiere decir o por qué es importante tener claro que es un virus sin envoltura? Los desinfectantes que nosotros utilizamos, ellos lo que hacen es buscar adherirse a la estructura, a la pared, a lo que envuelve a ese virus o bacteria para destruirla. Así es que funcionan los desinfectantes. Pero al no tener envoltura, el virus de Gumboro, pues obviamente los programas de desinfección o los desinfectantes no le causan daño. Eso hace que sea un virus que cuando entra a la granja es un virus que va a permanecer en ella, va a ser muy difícil controlarlo con un programa solamente de desinfección. Lo dice ahí, se convierte en un virus ubicuo que permanece en la explotación, como el virus de anemia cuando somos positivos a anemia. También ese es un virus que no podemos sacar de la granja tan fácilmente. Y en ponedoras, en aves ponedoras, el virus de Gumboro es un virus que da muy duro, es un virus que afecta mucho a la ponedora. Claro que le da al broiler y a las reproductoras, pero esas líneas son menos susceptibles que la línea ponedora al virus de Gumboro. Entonces, los de ponedoras tenemos otra cosita más que
tener en cuenta con el virus de Gumboro. Lo digo acá, en ponedoras son mucho más susceptibles incluso a cepas fuertes del virus de Gumboro vacunales. En la industria de vacunas, por esta condición particular, se han producido, y en el inserto de cada vacuna y en la ficha técnica de cada vacuna, explican si va dirigida a ponedora o a broiler. Todas las vacunas para Gumboro tienen esa especificación. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Si yo suministro a mi lote de ponedoras una vacuna que está diseñada para pollito de engorde, es una vacuna, son aves, va a entrar, pero le va a dar muy fuerte, le va a pegar muy fuerte. Esa reacción vacunal va a ser muy fuerte, tanto que se van a encontrar hallazgos como estos que sugieren que hubo enfermedad, pero no es enfermedad por virus de campo, sino reacción fuerte por virus, por cepas vacunales para broiler. Estos son todos las referencias literarias donde especifican que la línea liviana o de postura comercial es más sensible, susceptible al virus que los broiler y reproductoras. Yo me sigo preguntando lo que les decía al principio, seguros de que si estamos haciendo bien las cosas. Olvidemos ahorita un poquito de Gumboro. ¿Me corre el primer video, por favor? Aquí decían que sí, y yo no sé, ustedes me van a ayudar a… Acá estamos hablando de vacunación, de un plan que estoy tranquilo, está quedando bien hecho. ¿Estamos viendo qué? El trapo está quedando bien vacunado el trapo. ¿Me corres el segundo, por favor? Está en cámara lenta. Y así 89 pollitas que pasaron, tocó filmarlo en cámara lenta desde el celular. Eso no es ningún aparato de grabación extraordinario, es el celular, para mostrarles que la franjita azul que había en el pasillo del galpón no era de hace años, doctor. No, la vacuna está quedando en el piso, está quedando en el trapo. Las manos son verdes, ¿dónde está quedando la vacuna? Pero bueno, sigamos hablando de Gumboro. Particularidades del virus ya la vimos, ¿listo? Las ponedoras son más susceptibles, es en envoltura, entonces es muy difícil controlarlo con programas de desinfección. Tiene predilección por bolsa de Fabricio y linfocitos B inmaduros. Ahorita vámonos a la reina de nosotros, las gallinas ponedoras. La maduración de los linfocitos B se da desde el primer día hasta el día 21 aproximadamente. Estamos hablando de biología. Entonces, decía el señor, ¿hasta cuándo yo tengo probabilidad? Hasta que haya bolsa de Fabricio. Porque tiene predicción por esto, pero sigue habiendo tejido. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener claro que nuestras aves van a estar protegidas? Es estas primeras 3 semanas, que es donde ella va a madurar linfocitos que se van a convertir en anticuerpos para todas las vacunas o para todos los agentes externos que van a ingresar a su sistema. En 9 semanas, en 7 semanas me puede dar Gumboro, sí, pero si me da esa edad, yo ya tengo al menos el sistema inmune logró madurar los linfocitos B, que se hace durante estas 3 primeras semanas. Entonces, bolsa de Fabricio, nace la pollita y empieza a madurar linfocitos que van al vaso. El vaso es un órgano muy importante para el sistema inmune. Es el órgano, es el tejido secundario más importante que refuerza la respuesta inmune. Respuesta inmune es esa capacidad del organismo de defenderse frente a enfermedades. Entonces empieza a migrarlo al vaso, al timo, glándulas de Harder,
médula ósea, todo eso es tejido secundario al sistema inmune principal de las aves. Y aquí un datico. A los 18 días de edad, en la bolsa de Fabricio hay 1.000 millones de linfocitos inmaduros. Y en la periferia, es decir, en todos estos órganos, ya hay 6.000 millones de linfocitos maduros. Es decir, confirmado que estas primeras 3 semanas es donde la inmunocompetencia, la inmunorespuesta, la capacidad del ave de responder frente a una enfermedad se desarrolla. Pero, lo dijimos, las aves llegan con unos anticuerpos maternales, que son los que la biología ha hecho, la madre naturaleza ha hecho para que la reproductora le herede a sus pollitas anticuerpos y ella pueda sobrevivir. Ella como mamá ya hizo el trabajo. Hay bolsa de Fabricio, 3 semanas madura linfocitos B. Si yo quiero vacunar en campo con vacuna viva, ¿qué creen que pasa? ¿O qué debo hacer? ¿Qué harían ustedes? Mira la titulación, perfecto. Pero mi señora, como usted, no hay muchos. Mentiras. Por favor, que se vuelva una tarea de los técnicos, de los propietarios, de los asesores, tener los anticuerpos maternales, saber esa fotografía del lote de ese momento, cómo me llevó el anticuerpo. ¿Y para qué? Pues si voy a vacunar y tengo anticuerpos maternales que me van a bloquear esa vacuna, yo necesito saber cómo llegaron para programar la fecha de vacunación y que la vacuna no me vaya a ser bloqueada. La B787 ya, que vamos a ver esta gráfica. Miren, en las 5 primeras semanas jugamos 2 sistemas importantes de la pollita, nos jugamos 2 sistemas importantes, el digestivo y el inmunitario. La naturaleza es sabia y hace las cosas como debe ser. Hace que esa ave tenga la capacidad de consumo y que para nosotros eso se va a traducir en huevo y le forma su sistema inmune es para que se defienda contra lo que tiene que defenderse afuera en el campo. Viéndolo de otra forma esquematizado acá, estas primeras 3, 4 semanas es donde las pollitas llegan con anticuerpos maternos. Si fuera una pollita de campo, su mamá le transmitió, y ella no fue vacunada, una polla de campo, una gallina de campo, digamos libre en su sistema, en su forma salvaje, pero ya ella ha estado expuesta a virus de campo y si se recuperó y salió de la enfermedad, pues quedó con anticuerpos que se lo hereda a su progenie, a esas pollitas. Y ellas tienen 4 semanas para defenderse, porque ya en esas 4 semanas ellas van a empezar a generar sus propios anticuerpos. De ahí en adelante, la tarea es nuestra. Por eso los planes vacunales contra todas las entidades que conocemos, para que de ahí para allá sea la propia ave que genere sus defensas. Entonces, hay unos momentos en la patogenicidad del virus de Gumboro, hay unos momentos más graves o más críticos que otros. Entonces, más críticos las 2 primeras semanas de vida. ¿Quién me dice, lo acabamos de decir, no me hagan quedar mal, por qué las 2 primeras semanas de vida serían las más críticas para protegernos contra Gumboro? Por la inmunidad materna. Y otra, la inmadurez. Los linfocitos B están inmaduros y ahí estoy solo dependiendo de la inmunidad materna. Y si yo no conozco la titulación, pues no sé si están bien o mal protegidos, porque hasta ese momento, con una vacuna, la que sea, no voy a poder hacer nada. O sea, ninguna vacuna me va a defender ahí. Entonces, los primeros 14 días está madurando linfocitos que se van a convertir en anticuerpos y la inmunidad materna es la que me está ayudando a hacer ahí el cuidado. Los de la segunda semana en adelante, no digo que no sea de importancia, es menos crítica, es menos grave, porque voy a mostrar sintomatología, ¿se me van a enfermar las aves? Claro que sí, pero
la inmunocompetencia del ave no está comprometida, porque las 2 primeras semanas las cuidé o no se me infectaron y lograron madurar los linfocitos B. Y esto pues se ha comprobado, aquí traigo algo, un estudio independiente que confirma eso. El efecto inmunodepresor del virus de Gumboro. Entonces, si se confirma, pues vacunando con otra entidad para ver si hay inmunorespuesta. Si yo sospecho, vámonos a campo, estamos en la granja, me dio Gumboro, es que a ese lote yo sé que me le dio Gumboro y creció mal, y porque tenemos la costumbre, mala costumbre, de asociar desuniformidad a Gumboro, pero nada más desuniformiza un lote. Algo tan sencillo como distribuir alimento, que esa distribución esté mal, no lo va a desuniformizar. Que las densidades de equipo no sean las correctas, no desuniformiza un lote, claro que sí, pero estamos, con alguna razón nos queda eso en la mente de que desuniformidad es Gumboro, porque sabemos las consecuencias que eso trae y digamos que si lo hemos vivido, pues un lote desuniforme, lo primero que pensarán es Gumboro, pero nos desviamos y podemos estar descuidando cosas tan sencillas como de la densidad para no corregir el problema y atacarlo de una, que es organizando la densidad y no yéndonos a cosas más profundas. Entonces, en un lote que se vacunó contra Newcastle y se tiene los resultados de que se dio en la primera semana, en la segunda semana o más de la segunda semana, produjo anticuerpos contra Newcastle, después de haber sido desafiado en estas edades. ¿Cuál fue esa respuesta serológica para el Newcastle? Pues se confirma con eso también, con bursomectías, fueron lotes se me fue la palabra. Bueno, se realizó bursectomía quirúrgica y lo mismo, es decir, se extrajo la bolsa quirúrgicamente y se desafiaban, pero ante una vacunación, y veían, medían titulación en lotes de 1 semana, 2 semanas y 3 semanas, y la respuesta fue, está resumida acá. Si se le quita la semana 1, la bolsa, si se lesiona la bolsa la semana 1, la inmunosupresión de ese lote, la inmunodepresión, es alta o importante o crítica. Si es en la segunda semana, ya es más leve o mediana, y de más de 14 días no hubo compromiso de la respuesta inmune del ave. Ahora vamos a hablar de los controles, pero sin antes aclararles 2 temas. Primero, para cualquier condición sanitaria, el único control no es la vacuna. Recuerden que tenemos que tener otras medidas corregidas ya para que una vacuna pueda entrar y hacer su trabajo. Y segundo, ninguna vacuna es 100% efectiva o protectora frente a un virus o ante una entidad de campo. Las entidades de campo tienen ya tienen todo el potencial de patogenicidad para causar enfermedad. Entonces, no nos vayamos o no le recarguemos la responsabilidad de corregir un problema sanitario solamente a la vacuna, que ayuda y ayuda mucho, claro, porque las vacunas son preventivas antes de que el animal se exponga al virus. Entonces, desde ahí sobre ella no puede recaer toda la responsabilidad, si es preventiva y no curativa. ¿Seguimos sin entender o no? Ay. ¿Le haces tú? Miren cómo vacuna la señora de bien.
Doble dosis, ¿no? Miren cómo hace ella. Y al aire. Y la mano del señor por allá. Bien vacunadas, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿si estamos entendiendo lo que hacemos o no? O sea, ustedes ahí, evalúense, cada uno, hagan un acto de contrición, ustedes ahí, es más, ¿saben cómo están vacunando sus aves? ¿Saben su cuadrilla de vacunación, su grupo de vacunación? Si tienen claro a qué temperatura de refrigeración debe estar la vacuna, si están claros, si la miden, si les damos un termómetro para que ellos puedan medir esa temperatura, si les hemos explicado cómo vacunar, no sé, pero como les digo, esto es de este año y donde ya, sí, todo lo tenemos claro. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, al final nos responderemos si sí o no lo tenemos entendido. Ahorita vamos a hablar, seguimos hablando, perdón, de las vacunas, que es uno de los pasos de lo tanto que tenemos que hacer para tener sanidad en una granja, es el plan sanitario. Con lo que hemos visto, podemos decir que el virus de Gumboro tiene un ciclo. Yo les decía al principio que con desinfección, por sus características propias del virus de Gumboro, pues con programas de desinfección no es posible. Pero sí lo podemos hacer con los programas de bioseguridad, en general. Entonces, ya vimos, si un lote es positivo, el lote está infectado, las aves enfermas excretan el virus, queda en la granja porque ya lo dijimos, con programa de desinfección no sale, sacamos ese lote, entra el nuevo, pero hacemos antes el programa de limpieza de desinfección y ahí está el virus, porque es un virus ovícuo. Encacetamos las siguientes pollitas, el siguiente lote va a tener exposición al virus, es decir, se va a contaminar, se va a contagiar y se va a perpetuar el ciclo. Pero, entonces, sí, esas pollitas que nos llegan con un buen programa por parte de sus reproductoras vacunal, que hagan que tengan un buen nivel de anticuerpos maternos, por ahí, por el lado de reproductoras de la genética, empezamos a cortar ese ciclo. Y también acá les comparto, nosotros atendemos clientes que tienen todas las genéticas que hay presentes en el país para ponedoras. Y ellas están compitiendo por saber cuál es, digo yo, la que mejor proteja a las pollitas, porque inmunidades maternas buenas es lo que hay. Entonces, por el lado de inmunidad materna, no es el punto. Todas llegan con unos niveles altísimos de anticuerpos maternos, que están sujetos a la edad de la reproductora, a la condición de incubación o a la edad de guarda del huevo en cuarto frío antes de ser sentado el huevo en la incubadora. Pero esas son condiciones inherentes al negocio, entonces sí podemos ver variabilidad de un lote a otro, eso sí se puede presentar, pero esa variabilidad de la mínima que hemos encontrado a la máxima, todas dos son excelentes. Los clientes nos dicen, no, pero mire, este nos llegó de 6.800 de inmunidad materna. Eso es excelente, eso está más que bien. Es que el anterior me llegó de 13.000, ese sí es fuera de concurso. Lo que les digo, por ese lado no es. Entonces, las reproductoras están haciendo bien su trabajo. Ahorita llegan a una granja que fue positiva o que es positiva, ahí es donde ya entramos nosotros tengo la titulación del primer día, voy a vacunar con una, con dos, con tres vacunas, la que sea. ¿Cómo hago para que ese virus vacunal entre antes de que sea bloqueado y poder eliminar la excreción? Ir desplazando ese virus de campo a través de cepas vacunales para cortar ese ciclo. Entonces, el virus de Gumboro tiene un ciclo que sí se puede interrumpir. Señor. Listo. Preguntas.
¿Por qué debemos prestar atención al control de la enfermedad de Gumboro en las gallinas ponedoras? Este es el único quiz que va a haber en esta charla. ¿Quién se anima a dar una respuesta? ¿Por qué en ponedoras tenemos que prestar mucha atención al virus de Gumboro? Dice ciclo largo y porque da en levante, y si da en levante, sigue en la producción. Listo. ¿Estoy bien de tiempo? Ok. El virus de Gumboro da más fuerte en ponedoras. Son aves de ciclo largo y lo que pasa en levante, que ya lo vimos, me va a afectar. Tengo todavía 90 semanas más con ese lote. Pero ¿cómo ajustar todo lo que dijo Andrés Felipe, todo lo que se habló de nutrición, ahorita problemas sanitarios, en solo 5 semanas que incluyan los 3, sin ponernos de acuerdo, incluimos en cada una de las presentaciones? Tenemos 5 semanas para jugarnos la vida de un lote de ponedoras. ¿Cómo jugarnos eso? Con conciencia, aprendiendo, conociendo, sabiendo lo que hacemos. Yo creo que por ahí va la respuesta. Tiempo es corto, pero sabiendo qué hacer o cómo se hace y por qué se hace, vamos mejorando las condiciones. Entonces, parte de la respuesta de por qué es tan especial en Gumboro tener cuidado en ponedoras su plan sanitario, porque tenemos que ver que nuestra vacuna no sea bloqueada por los anticuerpos maternos, para lo cual necesitamos la inmunidad de primer día. Y pasar de eso allá, que es lo verdecito que está protegiendo la pollita en ese gráfico, que hace referencia a la inmunidad maternal que se va desgastando para luego entrar a una inmunidad activa o producida por la vacuna y ya la va a ayudar a defender contra el virus de Gumboro. ¿Por qué? No voy a repetir esto, ya lo dijimos. Peso, consumos, uniformidades, pues se ven reflejados directamente en los resultados o técnicos del lote. Pero hay varios tipos de vacuna en el mercado para ponedoras. Están las vacunas inactivadas, allá la primera que aparece, las inactivadas, las muertas, las oleosas o hidróxido. Están las recombinantes, las vectorizadas, con 1 o 2 insertos. Están las vivas, las vacunas vivas, y ya luego vienen otras genéticas, otros trabajos genéticos, donde están las de subunidades, las de DNA mensajero, recombinantes. Para Gumboro tenemos las vacunas vivas. Las vacunas vivas para Gumboro están en 2 categorías. Las vacunas vivas atenuadas, que son las que aplicamos en campo, las que se han utilizado siempre, y la vacuna que viene con tecnología complejo inmune. Esas 2 vacunas son vivas. ¿Listo? Y están las recombinantes, las vectorizadas, que vienen vectorizadas en Marek, en el virus de Marek, y le insertan una proteína, un gen de proteína del virus de Gumboro a ese Marek, la aplican en primer día en planta para que genere anticuerpos tanto para Marek como para Gumboro. ¿Listo? Entonces, para diseñar un plan vacunal de Gumboro, teniendo en cuenta lo que ya dijimos, que espero por favor lo recuerden, nivel de anticuerpos maternos, cómo es la condición sanitaria de la granja frente a Gumboro, su pasado, su trazabilidad, cómo ha sido, para yo saber cuál de estas vacunas utilizar. Todas son vacunas que me van a ayudar a proteger contra el virus de Gumboro, pero debo entender cuándo y cómo aplicarlas. Entonces, vámonos con la vacuna viva de complejo inmune. Esta es una tecnología relativamente nueva en ponedoras, pero en broiler llevan años utilizando
tecnología complejo inmune. Vacuna viva que por ser complejo inmune le ahorra al sistema inmune de la pollita unos pasos. La cepa vacunal acá viene presentada de forma que la pollita no va a tener que hacer unos pasos en su respuesta inmune, que es capturar la cepa vacunal, procesarla, expresarla, para que vengan unas células plasmáticas y se conviertan en anticuerpos. Aquí, complejo inmune de una vez es presentado para que sea producido el anticuerpo. Ahí se gana unos días, un tiempo, un gasto fisiológico, produciendo anticuerpos en toda esa cascada inmunológica. Y reitero, es viva, porque es una de las cosas que me he encontrado en campo, que la asocian con vacuna vectorizada, y la vacuna vectorizada es completamente diferente a esta. Esta es una vacuna viva que tiene un virus de Gumboro, el moradito, con unos antígenos ya en su superficie. Por esos antígenos no es reconocido por los anticuerpos maternos. Esta vacuna, esta tecnología, evade el bloqueo por parte de los anticuerpos maternales. Las vacunas vivas de campo, las otras que hacen parte del grupo de vacunas vivas, las atenuadas de campo. Con ellas hemos luchado con Gumboro y nos han ayudado a ganar muchas batallas. Pero en esa gráfica están varios lotes de reproductoras y su progenie en un solo lote de un productor. No sé si quedé claro con eso. Nosotros recibimos un lote. Creo que para nadie es un secreto que ese lote viene de varios lotes de reproductoras. En las casas genéticas, en las incubadoras, los lotes de reproductoras tienen un volumen que me pueden dar semanalmente o diariamente cierto número de pollitas. Si el productor pide una cantidad X de pollas, seguramente no va a ser no va a contener solo pollitas de un solo lote de reproductoras, sino que son 2 o 3. Es una condición inherente al negocio. Y por eso la variabilidad de cada lote, porque unos son de lotes más jóvenes, otros de edades más avanzadas y otros lotes ya de salida. Lo que me da unos anticuerpos maternos o muy altos o muy bajos, ya les conté la experiencia, pero eso ni la incubadora, ni ustedes, ni los laboratorios de vacunas sabemos. No sabemos en el normal trasceder de este negocio, el próximo lote, ¿por qué me va a llegar compuesto? Me va a llegar compuesto de pollitas de primera calidad, sí, pero su perfil serológico frente a una enfermedad, por ejemplo, el Gumboro, no lo podemos predecir. Y si no tomamos la serología, nosotros pues nos quedamos a saber si esa vacuna que le vamos a aplicar le va a entrar o no le va a entrar o va a ser bloqueado. Por eso, para estas vacunas se utilizan 2, 3 o hasta 4 dosis, no es revacunar, en Gumboro no se revacuna. Esa es otra cosa que hay que dejar clara. Gumboro no revacuna, uno no revacuna como en Newcastle o en bronquitis. Gumboro se aplican 1, 2 o 3 dosis. ¿Por qué? En cada dosis se le está apuntando al grupo de pollitas que ya catabolizó sus anticuerpos maternales y le va a entrar la vacuna. Entonces yo aplico tanto número de dosis como tan seguro quiero estar de que todas recibieron la dosis vacunal. Pero determinar ese momento no lo sabemos. En cada pollita no es posible. Simplemente hacemos un calendario, pero ojalá que sea basado en la serología. Y otro punto es la eficacia. Con los videos que hemos visto, creo que es la eficacia, la técnica vacunal es la que queda en duda aquí de qué tan bien está quedando o no el lote inmunizado. Y están las vacunas vectorizadas, con 1 o 2 insertos. Entonces, estas sí vienen un virus de Marek y le insertan un gen del Gumboro para que dé una vacuna recombinante o vectorizada. Hay veces, o ya tenemos en el país, que viene con Gumboro más otra entidad. Aquí hay que hacer una aclaración también. Yo me vuelvo a esta diapositiva. Hablábamos de estas dos. La recombinante y la viva complejo inmune tienen 2 grandes ventajas, y es que son aplicadas en planta de incubación.
y de verdad que eso nos quita. Si yo fuera productor, pues me quita un peso encima porque sé que en planta la calidad vacunal es muchísimo mejor que en las granjas. Y eso está medido y eso también en algunas, para algunos será obvio porque en granja la condición del galpón, el aleteo de las aves, el polvo, todo hace que sea más difícil esa actividad. En planta todo ya está más regulado y más controlado. Las pollitas son de un día, son más fáciles de manipular, son procesos estandarizados, automatizados, que me garantizan una buena calidad. Entonces, vectorizada y complejo inmune tienen esa grandísima ventaja. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y la otra si yo quiero utilizar este tipo de tecnologías que hay, que son muchísimo mejor estructuradas para cualquier entidad sanitaria? Pues yo diría, una me va a ayudar la recombinante, yo estoy aplicando 2 insertos de 2 enfermedades en una, perfecto. La viva es solo el virus de Gumboro, pero al ser viva me va a dar más espectro. Voy a tener una mejor respuesta ante un virus de campo que puede ser virulento, muy virulento o una cepa variante. En cambio, la vectorizada es específica para esa enfermedad, pero solo para uno de las partes insertas en ese virus de Marek. Entonces, me va a generar anticuerpos, sí, pero digamos que el espectro se va a reducir solo al reconocimiento de esa parte del virus de Gumboro. Con la recombinante, yo necesito o se sugiere hacer una vacunación en campo, acompañarla de una vacunación en campo. Y eso tiene su sentido, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué creen ustedes? Las recombinantes se deben acompañar con una vacuna viva de campo. Anímense. Listo, todas son respuestas correctas, pero en este caso, el acompañarlo es para todo eso que ustedes me están diciendo que es correcto, porque la vectorizada es en Marek y el Marek no ingresa a la bolsa o no tiene como órgano blanco la bolsa. El Marek circula y va, y los anticuerpos con los insertos están circulando. Y eso está bien, esa es la tecnología recombinante, no hay ningún problema. Pero para Gumboro, el objetivo es la bolsa, y yo tengo que tener protegida la bolsa, protegida es ocupado los receptores, y eso me lo hacen solamente las vacunas vivas, sea la de campo o sea la complejo inmune. Entonces, ahí no les voy a decir, utilicen una, utilicen otra, no, es cómo está mi estatus sanitario, cómo estoy con mis vecinos, cómo está mi calidad inmunológica, revisando los otros lotes, cómo está todo el historial de la granja, para saber, yo me puedo ir con una vacuna que no me blinde, pero me produzca anticuerpos, o una vacuna que pueda ingresar a la bolsa, la blinde, y nada me entre. Este gráfico es lo que quiere decir eso. La vacuna, una vacuna que no llegue a la bolsa, lo amarillito es la bolsa, pues el virus de Gumboro va a entrar porque esa bolsa no está protegida, no está blindada, los receptores están disponibles. Sí genera anticuerpos, pero con receptores disponibles. Aquí, las vivas de campo o la complejo inmune lo que hace es ocupar esos receptores, empieza a generar respuesta inmune o anticuerpos, pero lo que venga de campo no va a lograr entrar a la bolsa y producirme enfermedad. Entonces, hay nuevas maneras, hay nuevas formas de
enfocarnos para el control de Gumboro. No solo son las vacunas de campo, hay nuevas tecnologías que se aplican desde planta de incubación y con esa sola, con ese solo punto ya nos garantizan una cobertura vacunal excepcional frente a las vacunas de campo. Y entre las dos que se aplican en la incubadora, sea la recombinante o sea la complejo inmune, ahí ya depende de mi condición sanitaria, de mi estatus sanitario, de mi calidad de vacunación en granja, cuál de las dos yo puedo elegir para estar seguro contra esa entidad. Y ya para terminar y poder respondernos lo del primer slide que les decía, si conocemos, no conocemos lo que hacemos. Miren, es una apreciación personal. Cuando hablo con cada uno de ustedes o con las visitas que hacemos a nivel de todo el país, con este gremio que también para mí representa, le tengo gran cariño, pues una de las cosas que cuando yo escucho hablar a los de nutrición, a los de manejo, a los de equipos, realmente sí sabemos lo que estamos comprando, usando, conocemos, cuando ni siquiera entendemos, por ejemplo, la fisiología del ave, si un ave está cómoda, incómoda con solo su comportamiento, entonces las gallinas nos van a dar tantos huevos o el pollo nos va a dar tantos kilos de carne, como así nosotros entendamos lo que pasa en ellos y lo que estamos usando con ellos, cómo hacerlo. El equipo de vacunación que les voy a mostrar es de gran capacidad, yo sé que todos no tenemos o no tendríamos la posibilidad de utilizarlo, pero ahí yo encuentro algunas fallas. Puede ser el mejor de los equipos, el propietario de ese equipo está seguro, él mismo lo usa, pero si es la forma correcta de usarlo. Vacunación por aspersión, él asegura que todas las cajas van vacunadas, que él mismo prepara la vacuna, él mismo despacha, y él está, yo pedía que no hubo audio, porque el audio acompaña más la emoción del señor, él está convencidísimo de que está haciendo las cosas bien, y bueno, se le apunta a eso. Pero esta vacunación, y él está ahí vacunando por aspersión, esta vacunación no, para mí, desde mi punto de vista, no es nada diferente a lo que yo les mostré. Aquí veo caras conocidas, caras nuevas, sé más o menos, hay un amplio espectro de infraestructura, unos tienen unos más automatizados, otros menos, ¿sí? Ese no es, ahí no va, por ahí no va el asunto. El asunto es, si yo tengo un lote de vacunas, de pollitas, de pollo broiler, yo tengo que hacer las cosas bien, con mi infraestructura, con mis medios, pero hacer las cosas bien. Y esos otros videos que yo les mostré van desde empresas muy grandes del país, muy grandes, hasta empresas medianas o pequeñas. Pero el punto es que nos aseguraban que las cosas estaban quedando bien. No tuve tiempo de introducir unos nuevos porque es que aseguran con toda la vehemencia de que están quedando bien vacunadas las pollas. Les quito el punto de acuérdense que la vacunación no es lo único que puede salvar un lote, sino es la confianza con que aseguran de que están siendo bien vacunadas y están, como en el caso de este señor, tirando la vacuna al piso. Entonces, el mensaje es ese. Si hay cosas que corregir, por favor, seamos nosotros conscientes de que tenemos que conocer y aprender y entender lo que hacemos, transmitir ese mensaje a los grupos que nos apoyan en las granjas en el día a día. Y bueno, esta era mi presentación, espero les haya servido y que les haya quedado algo del mensaje que quise transmitirles.
Gracias, buenos días. Preguntas. Muchas gracias, doctor Alex, muy interesante su exposición. Entonces tenemos abierto el micrófono para preguntas, si quieren levantar la mano, ya comenzamos aquí por una. Doctor Alex, una pregunta. ¿En qué título empieza a trabajar su vacuna? ¿Cuándo cae a qué título? Mi vacuna, les cuento, Ceva, señor. Sí, exacto. Okay. Entonces, Ceva es para el laboratorio que yo trabajo. En Ceva hay la tecnología de vacunas vivas atenuadas en campo y la viva complejo inmune. Les decía también, complejo inmune viene muchos años en el país, todos, yo creo que Broiler tiene claro que vienen trabajando hace muchos años con eso por la velocidad en que ellos van, la genética broiler trabaja y camina, así mismo trabaja la inmunología en ellos, es demasiado rápido. Entonces, la vacuna complejo inmune para ponedoras es una cepa diseñada específicamente para ponedoras, lo que la hace diferente a las otras complejo inmune que son para broiler. Complejo inmune se llama Novamune, ¿listo? Novamune, vacuna complejo inmune viva. Carlos Eduardo está preguntando cuál es el nivel mínimo que pisa cada vacuna. Entonces, les contaba al principio en la diapositiva que las cepas vacunales rompen dependiendo de la cepa que sea. Novamune es una cepa intermedia. Entonces, rompe más o menos entre 250, 275, 325 de inmunidad, cuando los lotes la inmunidad baja a 275, 325. Y de ahí tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, hemos hecho serologías a primer día y tengo serologías por debajo de eso, ¿empieza a trabajar de una de la vacuna o cómo es el comportamiento ahí? Bueno, ahí van dos cosas. Primero, tienes que saber, entendamos que esa es la fotografía de una muestra y eso se traslada al total de las aves que te llegaron. Si las serologías en promedio son tan bajas que tú me dices, y ese porcentaje de verdad preocupa, pues primero yo llamaría a la incubadora como venga, algo está pasando aquí porque están llegando muy bajas de protección materna. Si no, segundo, las pollitas en su crecimiento, cuando ellas nacen, ustedes ven que ellas tienen el saco vitelino. Identificamos todos el saco vitelino. Es esa yema del huevo que nutrió a la pollita en la incubación, ella nace, absorbe ese saco vitelino, cierra ombligo y sale para la granja. Ese saco vitelino contiene todas los nutrientes y las inmunoglobulinas que se van a convertir tienen los anticuerpos maternos. Esos anticuerpos maternos en esa bolsa de Fabricio se están absorbiendo los 3 a 4 primeros días de vida de la pollita. Entonces, si tú te vas a hacer la cuenta matemática de dividir esos anticuerpos cada 5 días y medio para ver cuándo te va a entrar la vacuna, tienes que sumarle 4 días, que son los 4 días en que ella está siendo protegida por esos anticuerpos en la yema y no los circulantes. Entonces, Carlos, y por último, tercer punto para esa pregunta, claro que cuando sale al mercado una cepa vacunal, esta o de todos los laboratorios, ellos pasan unas pruebas, o estas vacunas pasan unas pruebas de índice de patogenicidad. Entonces, en ese índice de patogenicidad es donde se mide todo ese tipo de particularidades que se salen del promedio o de la recomendación promedia general. Entonces, rompe a 250, 275, 325, pero entonces las que no me las va a enfermar, no. Se tienen en cuenta otras condiciones biológicas como la que te acabo de explicar y son cepas
que no van a entrar a causar un daño tan alto, tan patogénico que me pueda causar problemas en el lote. Ok, y tercera y última. En estos lotes, digamos que cuando se utiliza esta vacuna, uno tiende a no vacunar, ¿cierto? Pues a vacunar en campo, qué pena. Pero, por ejemplo, en el caso mío, bajo un concepto que tomé, es, por ejemplo, cada tercer lote, hacer una vacunación para bajar el virus de campo. ¿Sí está bien hecho o qué concepto tiene? Sí. O siempre nos vamos sin vacunación? No. Ya te voy a responder todo. Miren, complejo inmune no requiere, no necesita vacunación en campo. Entonces, ahí viene, uno entiende el rechazo de lo que toda la vida se ha vacunado con 2 dosis o con 3 dosis, y desde planta de incubación usted me está diciendo que una sola dosis, ¿sí? Hay compañías en el país, las 3 compañías productoras de huevo más grandes de Colombia están con Novamune desde hace 3, 4 años sin vacunar en campo. Les pido disculpas, las comparaciones ofenden, pero en este caso no lo hice para eso, o sea, simplemente estoy diciendo que millones de pollitas vienen con una sola dosis y no hay líos de gumboro. Entonces, es para reafirmar lo que dice la vacuna, el inserto de la vacuna, la ficha técnica, con una sola dosis. Vamos a campo y claro, los que, venga, no, déjeme vacunar y se vuelven un problema, dolor de cabeza, de intranquilidad. Bueno, don señor, hágale, vacune. ¿Por qué? Porque la vacunación en campo, si tengo complejo inmune, no me va a bloquear la vacuna de planta de incubación, no la va a potencializar, nada. Lo único que le veremos de ventaja es lo que tú estás diciendo. Pues estoy sembrando, excretando en la granja cepa de campo, cepa vacunal, perdón, que le va a hacer presión a la cepa de campo. Pues Carlos Eduardo, personalmente y como laboratorio, no es necesario ese esfuerzo, ese gasto económico. Algunos dicen es que esa vacuna es la más barata, pues, pero es plata, o sea, ese esfuerzo y esa actividad y ese poco o mucho dinero que gastes en esa actividad, lo podrías utilizar mejor en otras necesidades más puntuales de tu explotación. Si lo haces y te deja tranquilo, sí, o sea, sí pasa eso, vas sembrando cepa vacunal, vas sembrando y eso, en la medida que va pasando el tiempo, pues va haciendo presión a la cepa de campo. Sí. Igual, no, es igual el compañero nos está diciendo que, según lo que estoy diciendo, si la granja ya fue positiva y van a utilizar una intermedia o complejo inmune, pues sería bueno hacerlo para seguir excretando cepa vacunal y hacerle presión. No, no es necesario. ¿Por qué? O sea, se lo dije a Carlos Eduardo y a los que les digo, si va a poder dormir tranquilo, hágalo, o sea, por tranquilidad, es un placebo, pero, y a Carlos Eduardo es lo mismo, le digo, no es necesario, si lo quiere seguir haciendo, hágalo, pero no es necesario. ¿Y por qué te digo que no? Porque recuerden que es una vacuna que es aplicada en planta de incubación, que la cobertura también de todos los laboratorios en el que yo trabajo y en los otros, estamos seguros de que en planta de incubación las coberturas vienen en el 99.8, el 100%. Solo el 0.2, 0.5 de las pollitas quedan con algún error en la calidad vacunal, pero eso no es nada frente a lo que sí puede haber en campo. Entonces, no, ¿por qué? Porque todas tienen su dosis y todas van a empezar a excretar. Doctor, perdón, yo quedé con una duda en un recuadro que vi de que esa vacuna de gumboro la vi como aplicándola en el ojo. ¿Eso no va en el ojo o es en el pico, doctor? Quedo con esa duda. La vacuna de gumboro de campo puede ser aplicada en agua de bebida, puede ser aplicada en pico o puede ser aplicada en ojo. ¿Listo? Ahí es la del pico y la del ojo son técnicas individuales. Agua de bebida y aspersión también, algunos aplican en aspersión.
son técnicas masivas. De todas, se recomienda la individual. ¿Por qué? Porque da más certeza de que cada pollita pudo haber recibido su dosis vacunal, al menos. Y en el ojo tiene un conducto que se comunica con su sistema digestivo. Entonces, cuando usted vacuna en ojo, por ejemplo, cepa F, eso tiene un colorante y usted va a hacer medición de calidad vacunal, usted ve la lengua y la lengua tiene el colorcito verde. O sea, va por digestivo. Entonces, el ojo puede ser una alternativa porque cuando ella parpadea y deglute, la gota pasa hacia el sistema digestivo. ¿Listo? Mi pregunta es, ¿qué tan aconsejable es vacunar un lote que ya esté infectado ¿Para Gumboro? para Gumboro? No, sí, no sirve de mucho. Ya, no, ahí es mejor usted hacer los tratamientos post, unos inmunoestimulantes, nutricionalmente, ambientalmente, ayudar a que esas pollitas se recuperen lo más pronto posible, pero vacunar un lote positivo ya no habría mucho que hacer, ya la vacuna, ya la cepa vacunó el lote. Listo. ¿Tenemos más preguntas del público? ¿No? Entonces, no hay más preguntas, entonces muchas gracias, doctor Alex. A ustedes, muchas gracias. Doctor Alex.